Bueno, continuando entonces, lo que vamos a ver ahora es o son algunas ecuaciones o correlaciones que nos permitirían estimar esos valores de cambios de entalpía para algún cambio de fase, ya sea, por ejemplo, la vaporización o la fusión, en este caso, de algunas sustancias en determinadas condiciones. Obviamente esto no hace falta que por ningún motivo se aprendan de memoria ni nada, es simplemente algo para que tengan, digamos, a mano para hacer los ejercicios y recuerden que pueden utilizar estas correlaciones en las condiciones que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero es calcular el calor normal de vaporización, o sea, el delta H vaporización normal, digamos que sería la presión de una atmósfera, tenemos una de las correlaciones, que es la que presentamos acá, que es la regla de Trutton, que tiene como particularidad una exactitud del 30%. Quiere decir que si hay que usar esto, siempre hay que considerar ya que vamos a estar incorporando este tipo de error, digamos, a los cálculos que haríamos. Pero si es que no tenemos otra forma de poder encontrar este valor de delta H de vaporización, entonces es lo mejor que podemos, digamos, hacer, ¿verdad? Entonces, la ecuación es bastante sencilla, se calcula a partir de esta expresión que depende de la TB, que sería básicamente la temperatura de ebullición normal, o sea, la temperatura de ebullición es la presión de una atmósfera, que debería estar en Kelvin, y son dos expresiones. La expresión que tenemos acá arriba es válida si es que estamos hablando de líquidos apolares, y esta expresión que tenemos acá es válida si es que estamos hablando de líquidos polares de bajo peso molecular. Tengan en cuenta que estamos hablando del calor normal de vaporización, así que si yo quiero aplicar estas expresiones, evidentemente tengo que aplicar las expresiones para un líquido, ¿verdad? No tiene mucho sentido que esté calculando el calor de vaporización para un sólido o para un gas. Entonces, las condiciones en donde esto es válido son estas para cada uno de los casos que tenemos. Luego tenemos el calor normal de fusión, que sería ya en este caso para sólidos. Ahora entonces tenemos de vuelta tres ecuaciones o tres correlaciones, en donde las correlaciones son de igual manera como tenemos acá arriba, es simplemente una constante por la temperatura de fusión normal en Kelvin, y las distinciones o las consideraciones que hay que tener para usar cada una de las expresiones son que esta expresión es válida para metales, esto sería para compuestos inorgánicos y esto sería para compuestos orgánicos. Entonces, eh, esas serían simplemente las indicaciones que hay que seguir para hacer las estimaciones. Creo que por lo que sería físico-química también ya están familiarizados con lo que serían las ecuaciones de Clapeyron y Clausius-Clapeyron, que en este caso permiten también el cálculo del delta H de vaporización. En el caso de que utilicen la ecuación, en este caso de Clausius-Clapeyron, que sería esta, la consideración que hay que tener en cuenta para obtener esta expresión, o sea, que para que se tuvo que haber hecho esta deducción que está acá, se tiene que considerar que el valor de H no depende mucho de la temperatura en ese rango en el cual se está trabajando, y que el gas que estemos considerando en la fase de vapor, en este caso, se considere como un gas ideal. Entonces, bajo estas consideraciones, es válida utilizar la ecuación de Clapeyron para estimar el valor de el delta H de vaporización. Lo que se hace son gráficas, en este caso, de esto versus T, ¿verdad? O 1 sobre T. Entonces, a partir de ahí, a partir de la pendiente y la ordenada al origen, que sería en este caso el valor de B, estarían sacando el valor de delta H de vaporización. En el caso de que la entalpía sí sea bastante variable con respecto a la temperatura, estaríamos dejando de asumir esto y solamente estaríamos asumiendo gas ideal, entonces tendríamos la ecuación de Clapeyron solamente, que sería básicamente esta. Y en este caso también estimaríamos el delta H de vaporización a partir de una pendiente, solamente que para este caso habría que estar graficando estas variables que tenemos acá, ¿verdad? La deducción y el análisis minucioso de lo que sería el comportamiento de estas ecuaciones no corresponde a lo que nosotros estamos estudiando, ya que es algo que están viendo en forma paralela, creo que con físico-química, ¿verdad? Entonces, de alguna manera les sirve entender eh, esos fenómenos y trasladar eso a las aplicaciones que ya estamos usando acá en balance de masa y energía.
Y por último, todo lo que vimos es para estimar esos valores de delta H, ya sea de fusión o de vaporización, pero en condiciones normales, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo un cambio de entalpía que quiero evaluar, pero ese cambio de entalpía que quiero evaluar no es a una condición de temperatura normal? Si tenemos eso, la correlación de Watson es una buena aproximación en este caso para encontrar el cambio o el delta H de vaporización a una temperatura T2 que sea distinto de ese punto normal, y se calcula simplemente conociendo el delta H de vaporización a T1, que normalmente sería la condición de temperatura normal, ¿verdad? Que es lo que tendríamos a mano, y esta expresión que está elevado a la 0,38, que sería la TC, que es la temperatura crítica, que también vemos que debería estar disponible en la tabla B que tenemos en el Felder. T1 y T2 son las temperaturas. T1 es la temperatura, digamos, del punto normal, y T2 es la temperatura a la cual yo quiero evaluar ese cambio de delta H de vaporización. ¿Está? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo que dice lo siguiente: el punto normal de ebullición del metanol es de 337,9 Kelvin y la temperatura crítica de esta sustancia es 513,2 Kelvin. Estime el calor de vaporización del metanol a 200 grados Celsius. Entonces, eh, vamos a usar justamente algunas de las correlaciones que vimos ahora. Vamos a ver cuáles usar y por qué utilizar. Entonces, tenemos que la sustancia es metanol, que sería esto. Esto se encuentra en estado líquido, ¿verdad? Ya que estamos queriendo calcular el calor de vaporización de esto. Entonces, la temperatura del punto normal es esto, o sea que digamos la temperatura 1 para nuestros cálculos va a ser 337,9 Kelvin. La temperatura crítica es 513,2 Kelvin. Y la temperatura T2 a la cual queremos evaluar ese delta H de vaporización ahora es de 200 grados Celsius, que sería básicamente entonces esto más 273, ¿verdad? Que sería 473 Kelvin. Bueno, entonces yo estoy queriendo calcular un delta H de vaporización a una temperatura T2 que es 473 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos esto? Y simplemente, inicialmente podemos plantear la ecuación de la correlación de Watson que vimos ahora, que me permite calcular el delta H de vaporización a una temperatura T2, conociendo el C delta H a una temperatura T1. Entonces, esto sería el delta H de vaporización a la temperatura T1, que en este caso es conocido, 337,9 Kelvin, por el producto, en este caso, o la relación TC menos T2 sobre TC menos T1. Puedo reemplazar ya, si les parece, los valores acá para dejar indicados ya todas estas expresiones. Entonces, T crítica es 513,2 menos T2 es 473. T crítica es 513 y la temperatura 1 es 337,9. Y esto es lo que se eleva a la 0,38. Entonces, el problema para que yo pueda utilizar esta expresión es que esto que está acá también tiene que ser algo conocido, ¿verdad? Entonces, en este caso, tampoco por el momento conocemos esto que está acá, que es el delta H de vaporización a la temperatura de 337,9. Pero, entonces, vamos a ver en nuestra lista de correlaciones que tenemos acá, cuál de ellas podemos utilizar para estimar el calor de vaporización en estas condiciones normales. Entonces, descartamos esto, ya que no queremos calor de fusión, y nos vamos a mirar, por ejemplo, acá, que serían los calores normales de vaporización. Calores normales, entiéndanse que son justamente a esa presión de una atmósfera y a la temperatura de ebullición normal, que es lo que me dice el problema acá. El punto normal de ebullición es 337,9. Quiere decir que si voy a estar utilizando
estas expresiones, necesariamente tengo que estar seguro de que la temperatura a la cual yo voy a evaluar, esta TB que está acá, es realmente la temperatura de ebullición normal, que en este caso sí es, ¿verdad? Entonces, con esto podemos estimar directamente el delta H de vaporización 1 que tenemos acá. Vamos a calcular entonces el delta H de vaporización a la temperatura 1 de 337,9 Kelvin. Esto sería la temperatura normal, ¿verdad? Para que se entienda. Y esto vamos a calcular a partir de la regla de Troughton. Tenemos metanol. Metanol sería un líquido polar de bajo peso molecular. Entonces la expresión sería esta segunda que tenemos acá, ¿verdad? Sería entonces 0,109 por la temperatura de ebullición en Kelvin. Y esto entonces sería 0,109 por la temperatura que es 337,9 Kelvin, ¿verdad? Entonces esto me daría el valor del delta H de vaporización 1. Esto es lo que llevaríamos acá y con eso ya podríamos calcular esto que tenemos acá, ¿verdad? ¿Está? Bueno, vamos a ver entonces los resultados. Tenemos la temperatura de vaporización normal, que es la temperatura T1, 337,9, la temperatura crítica, 513,2, y la temperatura 2, 200 más 273, para que esto esté expresado también en Kelvin. El valor que vamos a estimar para el delta H de vaporización normal es esta expresión que vimos recién, que es la expresión correspondiente a la regla de Troughton para, en este caso, líquidos polares de bajo peso molecular. Esto, la temperatura de vaporización o de ebullición normal es esto. Entonces, ese valor de delta H1 es 36,83, que es este valor. Entonces, conociendo eso, nos vamos a la regla o la correlación de Watson, que sería la expresión que tenemos acá. Delta H2 es delta H1 por esta relación que tenemos acá. Tc menos T, que sería la temperatura T2, que es esta, ¿sí? Y T vaporización, que sería la temperatura T1, que como ya vimos también es esto, ¿verdad? Entonces, al resolver esto, nos da que la entalpía de vaporización del metanol líquido a la temperatura de 200 grados Celsius es de 21,05 kJ por mol. ¿Está? Bueno, y eso sería entonces la aplicación sencilla de este ejemplo utilizando alguna de las correlaciones. Prácticamente no hay mucha variación, no hay mucha dificultad en lo que sería aplicar las correlaciones, ahora ya que es simplemente aplicar correctamente la ecuación considerando las restricciones y prácticamente, no sé, fijarse en la unidad de medida para que las temperaturas siempre se evalúen en Kelvin, ¿verdad? Que creo que también hay que tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Bueno, entonces, para finalizar, vamos a plantear un último ejemplo que dice lo siguiente: una mezcla líquida equimolar de benceno y tolueno a 10 grados Celsius se alimenta en forma continua a un recipiente en el cual la mezcla se calienta a 50 grados Celsius. El producto líquido contiene 40 mol por ciento de benceno y el producto en vapor contiene 68,4 mol por ciento de benceno también. ¿Cuánto calor se debe transferir a la mezcla por mol de alimentación? La presión de salida es de 34,8 milímetros de mercurio. Entonces vamos a plantear nuestro último problema. Sería este entonces. Planteamos entonces primeramente nuestro diagrama de bloques. Y tenemos lo siguiente. Tenemos una alimentación donde esa alimentación que me da es, en este caso, ya por mol de alimentación, o sea, ya me está dando la base de cálculo, que en este caso es un mol. Y tenemos que esto tiene 0,5 mol de benceno por mol.
y también tiene 0,5 mol de tolueno por mol, que sale de este equipo. Este equipo sería un mezclador eh, más un calentador, ¿verdad? O sea que inicialmente estamos mezclando esto, un mezclador más un calentador, que es lo que nos dice acá, ¿verdad? La mezcla se mezcla y se calienta, ¿verdad? Entonces tenemos dos corrientes de salida. Tenemos una corriente que podemos colocar acá arriba, que sería una corriente de vapor, y tenemos acá abajo otra corriente que sería la corriente líquida, ¿sí? ¿Qué sabemos de cada una de esas corrientes? El producto líquido contiene 40 mol por ciento de benceno, que sería 0,4 mol de benceno por mol, y esto sería entonces 0,6 mol de tolueno por mol. Esto podemos aclarar acá que es un mol de líquido. Esto va a ser, o podemos llamarle entonces una NB, que va a ser vapor, y esto va a ser una NL. Bueno, creo se entiende que NB sería para el vapor y NL sería para el líquido ahora. Y acá arriba tenemos que en la fase de vapor el producto líquido contiene tanto, el vapor contiene 0,684 mol de benceno por mol, y esto sería 0,316 mol de tolueno por mol. Y también necesitamos agregar al diagrama lo que sería nuestra entrada de calor para que esto esté completo. Entonces, lo que me faltaría colocar son las temperaturas. Esto inicialmente entra a una temperatura de 10 grados acá. Y fíjense que tanto la fase líquida como la fase de vapor, ya que está ocurriendo un cambio de fase, ambas corrientes deberían salir en la misma condición de temperatura y presión, ¿verdad? O sea que en este caso la presión no estamos considerando, pero es la misma en todo el sistema, tanto para la fase líquida o para la fase de vapor, ¿verdad? Entonces la temperatura a la cual sale esto es la temperatura de 50 grados Celsius, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces este 50 grados Celsius es tanto para la mezcla, o sea, para la fase de vapor como para la fase líquida que tenemos acá, ¿sí? Bueno, entonces ahora mismo vemos que tenemos incógnitas tanto de balances de masa como de balance de energía. Ahora, entonces sería conveniente hacer primeramente un análisis eh, de grado de libertad para en este caso verificar si es que con esta información que tenemos asimismo ahora acá ya sería posible resolver, digamos, nuestro problema. Entonces, el número de grado de libertad va a ser igual al número de incógnitas, que en este caso serían 1, 2 y 3. Son 3 incógnitas, sería NB, NL y el calor de entrada, menos el número de balances de masa, que son 2, balances de masa independientes, tenemos para el benceno y para el tolueno, menos 1, que sería básicamente el balance de energía. Entonces esto me da como resultado 0, ¿verdad? Quiere decir que en las condiciones que el problema me da con la base de cálculo, el problema se puede resolver para calcular el valor de NB y el valor de NL. ¿Ya está? Bueno, entonces, algo importante que se puede ver es que si también planteamos el análisis de grado de libertad solamente para las incógnitas que en este caso correspondan a los balances de masa, o sea, obviando el valor del calor de entrada, podríamos decir que si eliminamos esto del análisis de grado de libertad, también estaríamos eliminando esto y podríamos decir que el balance de masa se podría resolver sin necesidad de recurrir previamente ya a un balance de energía o no tener que hacer esos balances de masa y energía en forma simultánea. Quiere decir que primeramente podemos resolver masa y después pasamos a plantear el balance de energía correspondiente.
Y eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Vamos a plantear primeramente el balance de masa. Vamos a plantear un balance de masa, como son dos especies, benceno y tolueno, son dos balances independientes, entonces podemos plantear un balance para el benceno. Balance para el benceno sería entonces el número de moles de entrada, que es 1, por la fracción de benceno, que es 0,5, ¿verdad? La salida sería N de vapor por la fracción del benceno que hay en la fase de vapor, que era 0,684, ¿verdad? 0,684 más la fracción N el flujo N del líquido por la fracción que es 0,4. Y podemos plantear un balance también para el tolueno, como también podemos plantear, por ejemplo, un balance de masa total, ¿verdad? Ese balance de masa total va a ser 1, tiene que ser igual a N del vapor más N del líquido. Acá tenemos entonces N de B y N de L. NB, NL son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad? Entonces, en principio, esto ya podemos resolver sin recurrir a balance de energía. Eso es lo que vamos a llevar entonces primeramente a ES antes de plantear ya el balance de energía, ¿verdad? O sea, vamos a calcular primero esto y después vamos a ir calculando las demás cosas. ¿Está? Seguimos entonces y voy a plantear primero todo y después vamos a ir a ES para ir viendo cómo calcular todo lo que necesitamos. Ahora vamos a plantear entonces el balance de energía. Entonces, para el balance de energía, tenemos que ese balance va a quedar reducido probablemente a delta H igual a calor de entrada. Entonces, nuestro calor de entrada se estaría calculando como la sumatoria de los valores de N de salida por H de salida menos las sumatorias de los flujos N de entrada por H de entrada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Y hacemos nuestra tablita en donde tenemos los valores de, por un lado tenemos benceno en estado líquido, tolueno en estado líquido, tenemos benceno en estado de vapor y tolueno en estado de vapor. Tenemos flujos de entrada, H's de entrada, tenemos flujos de salida y tenemos H de salida. Como flujo de entrada tenemos que esto es 0,5 y 0,5. No tenemos nada de vapor de entrada, entonces esto sería 0. La salida de benceno líquido es esto, 0,4, ¿verdad? La base es 1. En realidad es 0,4 por NL, ¿verdad? Entonces no sabemos todavía porque no calculamos todavía, digamos, esto, ¿verdad? Y esto sería NL por 0,6. Para el benceno vapor, entonces sería la fracción o el flujo de vapor por 0,684 y para el benceno sería N vapor por 0,684 era, a ver si 684 y 316. Ya está, entonces digamos que tendríamos que calcular H1, H2, H3, 4, 5 y 6 entalpías. Bueno, para esto necesitamos definir las referencias. Entonces, de vuelta, ¿cuáles serían las referencias o las posibles referencias que podíamos adoptar? Y lo ideal sería contar de vuelta con una tabla de datos directamente como la tabla de vapor, pero para benceno tolueno, pero sabemos que eso al menos no conocemos o no tenemos a mano, ¿verdad? Entonces, necesariamente tenemos que recurrir a alguna de las referencias que en este caso podrían ser cualquiera de las corrientes que tenemos, ya sea de entrada o salida, ¿verdad? Entonces, lo más práctico en este caso, bueno, saben que cualquiera de las opciones que elijamos en este punto
no va a afectar al resultado final, solamente va a afectar a los cambios de entalpía que vayamos calculando dependiendo de las referencias, ¿verdad? Pero al ser una función de estado, saben que independientemente de la referencia que adoptemos, siempre el balance de energía debería resultar en el mismo valor, ¿verdad? Entonces, yo voy a suponer que directamente las referencias correspondan a los flujos de entrada que serían el benceno en estado líquido a la temperatura de, creo que era 10 grados. Vamos a verificar de vuelta. Es 10 grados. Entonces tengo que mi referencia va a ser benceno líquido a la temperatura de 10 grados y la presión, que en este caso es la presión P de 30 y algo milímetros de mercurio, y también definimos el tolueno con el estado de agregación líquido también a 10 grados y a la presión P. Entonces, tomando ya estas referencias, podemos ver que directamente estos dos valores serían cero, ¿verdad? Ya que H1 y H2 corresponderían a la entalpía de entrada, que en este caso corresponden a nuestra referencia. Entonces, voy a cambiar esto acá para que coincida con lo que vamos a mirar ahora después en la solución de ES, que serían estas cuatro entalpías entonces que tendríamos que calcular para ir llevando después esto a nuestro balance de energía, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo calcular cada una de estas entalpías y después llevar eso a ES. Entonces, cálculos de las entalpías. Vamos a tener H1. H1 sería entonces partir desde la base o desde la referencia que es para el benceno líquido a la temperatura de 10 grados, y esto queremos llevar a H1. Creo que sería conveniente colocar estos valores de H1, 2, 3 y 4 acá para que se entienda. H1 correspondería entonces al benceno. H2 correspondería al tolueno en estado líquido, ¿verdad? Entonces, esto es H1, esto es H2, esto es H3 y esto es H4. Creo que con eso capaz se entienda un poquitito mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, todas las corrientes de salida, ya sea la fase líquida o la fase vapor, están a la temperatura de 50, ¿verdad? Entonces, en este caso, esto está a la temperatura de, sigue siendo benceno líquido a la temperatura de 50 grados. Y esto sería algo que podríamos llevar a cabo con un único paso, ¿verdad? Entonces tendríamos un cambio de temperatura a presión constante. La presión directamente no coloco acá para no agregar la presión en cada etapa, ya que estamos moviendo, ya que todo ocurre a presión constante. A veces la presión no es muy alta. ¿Y cómo calcularíamos esto? Esto sería simplemente un cambio de Cp del benceno en estado líquido por dT desde la temperatura inicial hasta la temperatura que queremos, que es 50. Entonces con eso creo que no debería haber mucho problema. Ahora tenemos el valor de H2. El valor de H2 es prácticamente lo mismo. Tendríamos en este caso eh, tolueno, que también va a estar a nuestra referencia, tolueno líquido a 10 grados, va a pasar a tolueno líquido a 50 grados. Esto también podemos lograr con un delta H1, con una sola etapa, con un solo cálculo. Y este delta H1, o sea que acá sería H1 igual a esto, sería H2 igual a esto, que sería Cp del tolueno también líquido por dT desde 10 hasta 50 también. ¿Ya está? Bueno, la idea es que para que calculemos esto, efectivamente tenemos que tener los valores de Cp del benceno y tolueno líquido. Ahora vamos a ver si es que después encontramos eso. Si no,
Bueno, habría que pensar cómo ir calculando esos cambios, ¿verdad? Pero en principio vamos a suponer que esos van a estar disponibles en las tablas B del Felder, ¿verdad? Entonces, seguimos con el valor de H3. El valor de H3 sería llevar desde el benceno líquido a 10 grados Celsius y esto hay que llevar hasta benceno en estado de vapor a 50 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a encontrar acá? El problema va a ser justamente que para hacer el cambio de fase en algún punto, yo necesito conocer la temperatura de ebullición normal, que vamos a ver también ahora, para que de esta manera podamos hacer esa trayectoria hipotética, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esa trayectoria hipotética que estaríamos siguiendo para llegar desde acá hasta acá? Inicialmente, entonces, el primer paso sería llevar desde este valor de benceno líquido desde 10 grados hasta la temperatura de ebullición del benceno en condiciones normales, ¿verdad? Esto sería simplemente un pequeño paso inicial que va a ser un cambio de temperatura para la fase líquida. Ahora sí podemos llevar esto a lo que sería el benceno en estado de vapor a la misma temperatura de ebullición del benceno. Esto sería entonces con un delta H2 y por último entonces esto llevaríamos mediante un tercer cálculo de delta H3 a lo que sería el benceno en estado de vapor a la temperatura de 50 grados Celsius. Entonces H3 va a ser igual a delta H1 más delta H2 más delta H3. Delta H1 es un cambio de temperatura para el líquido a presión constante, entonces esto sería Cp del benceno en estado líquido desde 10 hasta la temperatura de ebullición del benceno por dt más el delta H2 es el delta H correspondiente al cambio de fase, sería el delta H de vaporización del benceno, sería en condiciones normales, más la integral de vuelta ahora para la fase gaseosa desde la temperatura de ebullición del benceno hasta la temperatura de 50 Cp del benceno en estado de vapor o gas por dt. ¿Está? Bueno, y por último, creo que sería el mismo procedimiento entonces lo que haríamos para nuestro tolueno líquido de 10 grados Celsius que queremos llevar a tolueno en estado de vapor a 50 grados Celsius. Necesitamos una temperatura de ebullición normal para el tolueno en este caso. Vamos a ver también eso en la tabla. Y nuestro procedimiento entonces sería llevar de vuelta esto mediante un delta H1 a el tolueno líquido a la temperatura de ebullición del tolueno. Esto llevar desde el líquido hasta vapor a la misma temperatura con un delta H2 que sería el mismo delta H de vaporización y el delta H3 sería ya llevar esto a la temperatura de 50. Entonces calculamos H4 como la sumatoria de delta H1 más delta H2 más delta H3. La integral sería desde 10 hasta la temperatura de ebullición del tolueno, Cp del tolueno líquido por dt, más el delta H de vaporización del tolueno normal, más la integral desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura de 50, Cp del tolueno vapor y dt. ¿Está? Entonces, ya sabemos cómo calcular los cuatro valores de H que necesitamos.
Fíjense que de acuerdo a lo que planteamos como referencia, las entalpías de las corrientes de entrada eran iguales a cero, entonces para nuestro balance de energía que habíamos planteado, todos los términos correspondientes a los flujos de entrada también van a ser iguales a cero, ¿verdad? Porque básicamente no tenemos ninguna entalpía de entrada, ¿sí? Entonces voy a escribir ahora lo que quedaría de nuestro balance de energía. El balance de energía entonces me dice que el calor de entrada que queremos evaluar va a ser igual a H1 por el valor del flujo, que era N de el líquido por la fracción de benceno, que era 0,4, más esto va a ser H2 por N del líquido por 0,6, más H3 por N del vapor por 0,6 o 4. Vamos a ver cuánto era. Eran 6,84 y 3,16. Ahí tenemos, ¿no? 6,84 más H4 por N del vapor por 0,316. Y con esto entonces creo que está completo el planteamiento. Se supone que el balance de energía me va a dar esto, que es lo que queremos calcular. Para calcular esto necesitamos H1, 2, 3 y 4. O sea, primeramente los flujos que vamos a calcular con los balances de masa que planteamos al inicio. Y H1, 2, 3 y 4 son los que vamos a calcular a partir de las trayectorias que definimos acá arriba a partir de las referencias. Entonces lo que voy a anotar también acá para tener a mano son por un lado el delta H de vaporización normal para el benceno y voy a anotar también acá el delta H de vaporización normal para el tolueno a partir de nuestras tablas B algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a mirar ahora. Vamos a irnos a las tablas de propiedades. Esta sería la tabla de propiedades en donde que estaríamos queriendo buscar acá la temperatura de ebullición del benceno, ¿verdad? Entonces, donde tenemos benceno, benceno está acá. Entonces, fórmula química, peso molecular, gravedad específica, temperatura de fusión, en este caso normal, delta H de fusión normal, temperatura de ebullición, que es lo que queremos, o sea, este valor es lo que vamos a usar, y este sería el delta H de vaporización normal. Entonces tenemos que es 80,10 y 30,76 más o menos. Bueno, acá tenemos entonces la temperatura era 80,10 y esto era 30,77. 30,77. Y esto está en kilojoule por mol, que es la unidad de medida de las tablas que tenemos. Bueno, y después hacemos lo mismo con el tolueno, ¿verdad? Ahora mismo vemos el tolueno, que sería esto: peso molecular, gravedad específica, temperatura normal de fusión, temperatura normal de vaporización y delta H normal de vaporización. Entonces la temperatura de ebullición normal del tolueno es 110,62. 110,62 grados Celsius y
El delta H es 33,47. 33,47 kilojoule por mol. Bueno, entonces lo último que podemos mirar, si tenemos a mano, que es lo que necesitamos, son los valores de las capacidades caloríficas, tanto para el benceno como para el tolueno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, tenemos la lista para el benceno, tenemos el estado líquido y gaseoso, entonces tenemos estos valores y tenemos estos valores con la forma 1 ambos, entonces ya tenemos la información para el benceno y para el tolueno, está acá al final, tolueno, forma de líquido, gas, 1 y 1, temperatura en Celsius, coeficientes. Y eso es todo entonces para los cálculos de las capacidades caloríficas o las integrales de esas capacidades caloríficas que necesitamos hacer. ¿Está? Entonces creo que con eso ya tenemos todo disponible, todo a mano para irnos a nuestro ES y ir cargando todo esto que tenemos, ¿verdad? Fíjense que dentro de todos estos problemas probablemente sean incluso más fáciles que los problemas de balance de masa en el sentido de que no hay tantas complicaciones como con los análisis de grado de libertad y tantas variables, tantas unidades y demás, ¿verdad? La única dificultad o el único problema sería que es un poco extenso y que los cálculos de entalpía de repente pueden ser tediosos y aburridos por el hecho de tener que estar siempre integrando, ¿verdad? Pero es eh, la forma que en este caso podemos porque no tenemos esas tablas directamente ya para usar esos datos, ¿verdad? Entonces trabajamos con lo que tenemos en la manera que podemos. Bueno, vamos a ver entonces los cálculos. Tengo dos ES acá. Lo que tenemos acá a la izquierda es básicamente la resolución del problema y lo que tengo acá a la derecha es simplemente como los cálculos auxiliares en donde vamos a ir calculando los valores de las integrales que habíamos definido, ya que como vimos, si nos vamos de vuelta acá, tengo que calcular, yéndonos ya desde acá de H4, hay que calcular 1, 2, 3, 4, 5 y 6 integrales, ¿verdad? Vean que como la integral que tenemos acá es para el líquido, pero los límites son diferentes, ¿verdad? Entonces son realmente integrales diferentes también las que tendríamos que estar resolviendo. Entonces, para ordenar un poco y no hacer esto tan extenso, los cálculos vamos a hacer acá a la derecha y vamos a llevar de acá simplemente los resultados acá a la izquierda. ¿Sí? Bueno, entonces primeramente empezamos con el balance de masa de benceno, que sería 1 por 0,5 igual a n de líquido por 0,4 más n de vapor por 0,684. Creo que eso es lo que hicimos, ¿verdad? Hicimos por casualidad al revés, solamente para verificar eso. N de vapor 684, n de líquido 0,4. Entonces, ¿está? Y el balance de masa total, 1 igual a n de líquido más n de vapor. Podemos ver ya los resultados con respecto al balance de masa, que son los NDB y NL que teníamos acá, esto y esto. Y las unidades serían unidades en moles, ya que la base que tomamos, la que el problema nos da, es de 1 mol. Entonces tenemos 0,65 y 0,35 más o menos. Bueno, luego calculamos, o en este caso extraemos, tengo acá los valores de las temperaturas de ebullición para el benceno, que es de 80, que es lo que habíamos sacado acá. Eso podemos ir comparando con lo que sacamos acá. 80 sería la temperatura de ebullición normal para el benceno y 30,77 es el valor del delta H de vaporización normal para el benceno. Para el tolueno, la temperatura normal de vaporización o de ebullición es de 110,62, que es esto, y la entalpía de vaporización normal es 33,47, que es la que sacamos también acá. Cálculo de H1. H1 es lo que habíamos visto acá,
que es básicamente la integral desde 10 hasta 50 para el benceno, y H2 es la integral para el tolueno desde 10 hasta 50. Entonces, ahora vamos a irnos acá en el ES de la derecha. Tengo ya acá cargada la capacidad calorífica para el tolueno y para el benceno líquido, tolueno líquido, tolueno vapor, y para el benceno también benceno líquido y benceno vapor. Bueno, entonces este delta H que tenemos acá es utilizar el CP del benceno líquido. T3 es simplemente la variable que está acá, ¿verdad? Simplemente para identificar, porque son 4 integrales diferentes. Esto va a ir desde 10 hasta 50 y esto va a ir desde 10 también hasta 50. Entonces lo que me interesaría ver ahora mismo serían estos dos valores, que en principio son lo que yo traje ya previamente acá como 5,321 y 6,309. Entonces resolvemos esto y tenemos delta H1 para el benceno, que es 5,321, que es esto, y 6,309, que es el valor de H2. ¿Está? Bueno, entonces pasamos al valor de H3. El valor de H3, como habíamos visto, requiere del cálculo de la integral desde 10 hasta la temperatura de ebullición del benceno normal, más el delta H de vaporización, más esta segunda integral que tenemos acá. Entonces, hay que modificar ahora el cálculo del CP líquido tanto para el benceno como para el tolueno, y nuestro límite superior ya no va a ser 50, sino que va a ser 80,10 para el benceno y 110,62 para el tolueno. Para el vapor, esto iría entonces desde 80,10 hasta 50 para el benceno y desde 110,62 hasta 50 para el tolueno. Entonces, lo que nos interesa ahora mismo mirar es H3, entonces nos interesa ver esto, que es el delta H1, que sería desde 10 hasta 80, que sería nuestra primera etapa, esto, que sería, digamos, llevar nuestro benceno líquido hasta su punto normal de ebullición, más el delta H de vaporización, que es lo que ya tenemos, digamos, cargado acá, que sacamos de la tabla, más el delta H3, que sería el vapor de benceno que estamos llevando desde la temperatura de ebullición hasta la temperatura de 50. Entonces, en realidad acá ya podemos ver que esta temperatura de ebullición es 80,10, ¿verdad? Entonces, acá este delta H debería ser positivo y acá este delta H debería ser negativo, ¿verdad? Ya que estamos calentando y acá estamos enfriando. Eso es lo que querríamos también atender y mirar ahora acá al resolver. Entonces, vemos de vuelta los resultados, a ver si es que coinciden o no con lo que yo tengo acá a la izquierda. El delta H1 ahora es 9,572, que es esto. Delta H2 es el delta H de vaporización y el delta H3 es menos 2,842, que es esto. Entonces, con eso ya tenemos calculado lo que es para el benceno. Y el procedimiento es exactamente el mismo para el tolueno. Entonces, tenemos que el delta H1, que es llevar el tolueno desde la temperatura de 10 hasta la temperatura del punto de ebullición normal, que es 110,62, es 16,86, más el delta H de vaporización normal del tolueno, menos 7,447, que es lo que en este caso corresponde a la integral desde la temperatura de ebullición, que es desde 110 hasta 50. Es de vuelta a un enfriamiento, por lo cual esa diferencia de entalpía en este caso es negativa, ¿verdad? Con esto calculamos H3 como la suma de las tres delta que tenemos acá arriba. Con esto calculamos la H4, que es la suma de los tres que tenemos acá arriba. Y aplicamos el balance de energía, que es, podemos verificar que sea parecido o igual a lo que planteamos acá. Entonces, sería H1 por 0,5, 0,4 debería ser, ¿verdad? 0,4 más H2
por NL por 0,6 más H3 por N al vapor por 0,684 más H4 por NB por 0,316. Y con eso entonces ya deberíamos poder resolver esto. Y el resultado que obtenemos para el calor es 17,63 kilojoule. En este caso no tenemos ninguna unidad de tiempo en la base de cálculo, entonces tampoco tenemos un flujo en este caso de calor, sino simplemente un cambio de calor, kilojoule. ¿Está? Bueno, entonces con este ejercicio creo que es suficiente por la clase de hoy. Eh, traten de practicar y de entender justamente bien cada uno de esos pasos en donde calculamos esa entalpía a partir de las referencias. Les recomendaría que como práctica tomen ustedes una referencia distinta y hagan los cálculos por lo menos para un problema o dos, para que ustedes puedan tener esa seguridad de que independientemente de la referencia que tomen, el resultado que les debería dar siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Ya que en el examen a cualquiera se le puede ocurrir colocar cualquier referencia, ¿verdad? Entonces, no necesariamente siempre van a coincidir con eso, ¿verdad? Entonces, eh, es simplemente eso. Entonces, con esto creo que terminamos esta pequeña parte, o sea que esta pequeña parte del capítulo correspondiente a balance de energía, y el miércoles estarían empezando ya la parte de mezclas, que van a empezar con la clase del profe Alberto, que sería básicamente la parte de mezclas de agua, o sea, de gas líquido, que sería básicamente los problemas de ciclometría, que son básicamente una mezcla de agua y aire, ¿verdad? Aire sería la fase gaseosa y agua sería la fase líquida. Entonces van a trabajar con eh, aire húmedo, aire seco, propiedades de lo que sería el aire húmedo, aire seco, y hacer cálculos de, por ejemplo, humidificación o deshumidificación de ciertas cosas. Bueno, entonces esto dejamos por ahora hasta acá y continuamos la siguiente semana.